Yo soy Felipe López, soy enfermero intensivista. A mí me tocó darles un poquito de lo que es dispositivos de oxigenoterapia más comúnmente utilizados por enfermería. No les voy a hablar de la ventilación mecánica no invasiva porque van a tener un tema completo como tal más adelante durante el diplomado. Yo les voy a hablar sobre lo que es puntas nasales normales, mascarilla simple, reservorio. Los paramédicos hay básico, intermedio y avanzados. Y los avanzados, hay algo que les llaman el síndrome del avanzado. ¿Por qué? Porque al atender a un paciente, lo ven con insuficiencia respiratoria, hay que intubarlo. Espérate, primero, dale chance con el oxígeno y ya después, a ver cómo va evolucionando, ¿ok? Entonces, nunca hay que olvidar lo básico para poder avanzar, valga la redundancia, a lo más avanzado, ¿ok? Siempre es importante conocer un poquito de todo, aunque sean temas que yo sé que más de uno ha utilizado, las puntas nasales, la mascarilla simple, el reservorio, incluso el alto flujo, pero es importante dar una recordada y una leída a todo esto. Y traigo una controversia ahí que va a ser mucho auge, a lo mejor queramos un pequeño debate sobre si poner humidificador en los dispositivos de bajo flujo o no poner humidificador. Que yo sé que, ponle puntas, un borboteador, porque si no se le reseca las narinas. Ahorita vamos a ver un artículo nuevecito del 2023 que habla sobre eso. Y que son de guías de Europa, que es donde más se estudia actualmente todo eso. Pues como introducción, la oxigenoterapia es de uso terapéutico en concentraciones mayores que el aire ambiental, que es 21%. Esta se usa para prevenir la hipoxia y asegurar las necesidades metabólicas del organismo. Recordemos, ¿qué pasaba con los pacientes? ¿A quién le tocó atender pacientes de COVID? Que levanten la mano. Casi todos. Entonces, ¿qué pasaba con los pacientes de COVID? Hacían hipoxemia silente. ¿Por qué? Porque no tenían oxímetro. En su casa estaban saturando por abajo de los valores normales, abajo del 92%. Una pequeña disnea, tos, fiebre, nunca se checaban la oximetría. Pasaba una semana, toda la semana duró saturando por abajo de 90, 80. Nos sorprendían, llegaban los pacientes saturando 30, 50 y conscientes. Entonces, imagínense el daño a los tejidos que hubo en ese tipo de pacientes con una saturación de oxígeno tan baja, no había perfusión, no había oxígeno ni nutrientes en sí. Entonces el paciente llegaba, se intubaba inmediatamente, a los 3 días hacía falla orgánica múltiple y moría. ¿Por qué? Porque no tuvo la posibilidad de verificar su oximetría en casa. Entonces, el oxígeno es vital para la vida, ¿ok? En concentraciones altas o sin requerirlo o utilizarlo, también es mortal, aumento de radicales libres y también afecta. El oxígeno hay que usarlo solamente cuando se deba de usar y no por protocolo. Por ejemplo, es muy común ver a un posquirúrgico que se va recuperando la anestesia con la mascarilla, a todo lo que da. Y más si no tiene si el flujómetro no sirve y no tiene, ábrele todo, y ahí está el paciente, y ahí se le lleva todo el turno, le quita la mascarilla y saturando normalmente. Estaba con un poquito de disnea por el proceso quirúrgico, ¿no? En ese caso. Se administra el oxígeno cuando la presión arterial de oxígeno en la arterial es menor a 60 milímetros de mercurio o cuando la saturación de hemoglobina en sangre periférica es de 93 a 95. Ojo aquí, hay pacientes que tienen EPOC, efisema pulmonar es lo más común, que llega el paciente retenedor de CO2 y con una PO2 muchísimo menor a esta y saturando 85% y el paciente como si nada. Esos pacientes, su organismo y sus pulmones ya tienen fibrosis pulmonar, fumaron toda su vida o cocinaron con leña toda su vida. Entonces esos pacientes siempre saturan 85, 86. Entonces a veces no se les requiere poner oxígeno para
que este paciente mejore la clínica. A veces se exacerba, entonces sí, cuando se exacerba o se complica más la patología que ya trae, ahí sí hay que colocarle oxígeno suplementario con dispositivo que el paciente tolere y con dispositivo que el paciente le beneficie más. Porque no es la misma concentración que te va a dar unas puntillas nasales normales a una mascarilla, a un dispositivo de alto flujo. Para lograr una adecuada entrega de oxígeno a los tejidos se requiere adecuado intercambio de gases a nivel pulmonar, flujo sanguíneo pulmonar uniforme y suficiente concentración de hemoglobina en sangre. El objetivo principal de la oxigenoterapia pues, es mejorar la oxigenación, disminuir o prevenir la hipoxemia, o prevenir o corregir la hipoxia. Ahorita vamos a ver qué es hipoxemia y qué es hipoxia. Principalmente ese es el objetivo del oxígeno. ¿Alguien ha atendido pacientes con ventilación mecánica? La mayoría, ¿verdad? Han visto que ya cuando el paciente ya tiene muchos días en ventilación mecánica, que ya va mejorando, en los parámetros del ventilador dice 35% de FiO2. Les da miedo bajarle a los médicos hasta 21%. ¿Le pueden bajar hasta 21% a un paciente con ventilación mecánica? Sí, sí se puede. ¿En qué nos vamos a basar? Principalmente oximetría de pulso y los gases arteriales. Como les digo, muchas veces queremos tomarle a fuerza la gasometría al paciente por rutina. No hay, en medicina y en el área de salud no hay que hacer nada por rutina. Eso de rutina de UCI, ¿qué es eso? Le digo yo a los médicos. ¿Qué es la rutina de UCI? Porque el paciente es muy dinámico. El paciente ahorita está bien, luego hace una arritmia, desatura y no sabemos a veces el por qué. Entonces no existe la rutina, ni las gasometrías por rutina, ni la BH y la química sanguínea diaria por rutina. Hay que ser muy específicos en todos los estudios de laboratorio y de imagen que les vayamos a pedir al paciente. Dentro de las definiciones, FiO2, fricción inspirada de oxígeno. Hipoxemia es disminución del oxígeno disuelto en sangre arterial. Hipoxia es disminución del suministro de oxígeno en los tejidos. La ventilación alveolar es renovación periódica del gas alveolar a través del movimiento de los gases desde la atmósfera a los alveolos y viceversa. Eso es el intercambio gaseoso. Difusión, pues es el mecanismo por el cual el oxígeno y el CO2 pasan a través de las membranas alveolo-capilares y es cuando se da el intercambio de gases. Perfusión pulmonar, hay un flujo a nivel sanguíneo capilar que debe ser adecuado en volumen, distribuido uniformemente en todos los alveolos ventilados. Y la eficacia del intercambio gaseoso depende de una adecuada relación entre ventilación y perfusión. A veces los pacientes tienen ya puntillas nasales normales, el paciente saturando por abajo de 92%, taquipneico. ¿Cuáles son los signos y síntomas de que el paciente no está recibiendo adecuadamente oxígeno, incluso ya que tiene un dispositivo colocado? Lo primero, va a desaturar, va a estar taquipneico, taquicárdico y muchas veces hipertenso. ¿Por qué? Porque el cuerpo está tratando de bombear más sangre para ver si logra captar más oxígeno. Entonces, si ya vemos que el paciente está todo taquicárdico, está incluso cianótico, está desaturando con ese dispositivo de oxígeno que ustedes le colocaron o que le indicaron colocar, vamos a colocarle el que sigue, que es la mascarilla. Si ya con la mascarilla no jala, posiblemente termine en alto flujo o termine intubado este paciente. La clínica manda. Muchas veces, como les digo, vamos al COVID de nuevo. El paciente llega saturando 80% y solamente tenía una ligera disnea o taquipnea y taquicárdico leve. Pero la clínica manda, siempre. Dentro de los dispositivos de bajo flujo para la administración de oxígeno está lo que es la cánula normal de alto flujo, las cánulas nasales de bajo flujo, está la mascarilla simple con reservorio
y está la de bolsa de reservorio reinhalatoria y la no reinhalatoria. Hay una que tiene estos pequeños orificios sin el pequeño empaque que se les ve ahí. Y la otra permite sacar el aire, al momento de inspirar, se cierra el empaque y respira solamente el oxígeno y deja ir el CO2 exhalado del paciente. Se dice estos rangos son muy variables, ¿sí? ¿Por qué? Porque las capacidades, ya lo vieron las capacidades pulmonares, ya vieron también lo que es los porcentajes normales de oxígeno en los pacientes. Se dice que por cada litro de oxígeno hay un aumento del 4% de FiO2. Entonces, con los dispositivos de bajo flujo, las puntas nasales normales, vamos a poder otorgar 5, incluso a veces hasta 6 litros si es bien tolerado por el paciente. Para lograr esto, ¿cómo lo vamos a determinar? Oximetría de pulso. No ocupamos una gasometría cada 15 minutos o cada hora para estar viendo si el paciente tolera o es respondedor a oxígeno. Si ven que con las puntillas nasales simples mejora la clínica del paciente, se le quita un poquito la taquipnea, se le mejora la oximetría de pulso, déjenlo con las puntillas nasales normales. La mascarilla simple, que es la que más utilizamos, porque es la que mayormente tenemos. De estas casi no tenemos, hablando del sector público. Y por lo regular en el sector privado, rara vez me ha tocado colocar a mí un dispositivo de estos. Si no jalo con este, le ponemos el alto flujo, luego. Ya sea empezárselo a 25 litros, con un FiO2 de 40, pero rara vez me ha tocado utilizar en la priva lo que es las mascarillas con reservorio, incluso las simples. Entonces, las mascarillas simples ustedes le van a poder suministrar al paciente de 5 hasta máximo 8 litros por minuto y vamos a darle al paciente un FiO2 de 40 hasta 60%. Las mascarillas de oxígeno con reservorio, con bolsa reinhalatoria, la que tiene los orificios abiertos, con esta vamos a administrar desde 8 hasta 12 litros y el FiO2 va a variar de 60 hasta 80%. Y la que tiene los orificios con un pequeño empaque en la mascarilla va a permitir de 8, incluso hasta 15 litros por minuto y un FiO2 del 99%, entre el 90 y 99%. Como les digo, a veces lo ideal sería, el paciente llegó saturando por abajo de 92%, no tiene patologías pulmonares, trae clínica, viene taquipnéico, viene taquicárdico. Si está por abajo de 92, bueno, tráete unas puntillas, vamos a poner puntillas. Vamos a ir jugando con el FiO2 de 1 a 6. Si ya de eso no jaló, pásate al siguiente dispositivo. Si ya con el paciente no levanta saturación, con este va a ser difícil. A lo mejor vamos a darle un tiempo a que el paciente recupere un poco su clínica o sus signos y síntomas, pero muchas veces va a ser inminente dar el siguiente paso, que es alto flujo o la intubación orotraqueal. Siempre va a depender del por qué ese requerimiento de oxígeno, ya sea si el paciente llegó porque trae dolor torácico, descartan el infarto y le toman la placa de tórax y trae una neumonía, si el paciente trae bronquitis, si el paciente es fumador crónico, si el paciente trae una tromboembolia pulmonar. Entonces, siempre en base a la clínica y en base en ese momento a sus signos vitales y a los estudios gasométricos que le tomemos al paciente, va a ser el dispositivo de oxígeno que le vamos a suministrar. Muchas veces los pacientes vienen con tanta insuficiencia respiratoria que a veces ya no marca la saturación de oxígeno y esos pacientes se intuban de manera inmediata.
O muchas veces, desafortunadamente en el sector público sobre todo, no hay al alcance un dispositivo de alto flujo. O si hay, no hay los insumos para colocarlo. O si hay, tienes que hacer una mexicanada porque no funciona tal cosa. Entonces a veces es un poco frustrante de que el paciente lo pudimos haber rescatado de la intubación con un dispositivo de alto flujo, pero se intuba de una porque no hay a veces en las unidades hospitalarias. Las puntillas nasales normales, yo creo que ya todo el mundo las conoce. Esta se utiliza con frecuencia en los pacientes estables que pueden tolerar una concentración baja de oxígeno, como ya lo habíamos mencionado. La concentración de oxígeno que llega en última instancia a los alvéolos oscila entre el 24 y el 44% aproximadamente. Y la tasa de flujo de oxígeno aceptable con dispositivos oscila entre el 1 a 6 litros por minuto. Las puntillas nasales normales. La mascarilla facial simple, esta actúa en sí misma como reservorio, pero esta permite conseguir cifras de entre el 35 al 50% de FiO2 con un flujo de entre 5 a 10 litros aproximadamente. ¿Alguien ha puesto oxígeno en su vida una vez? ¿De los que ya trabaja? ¿Nunca han puesto oxígeno a un paciente? ¿Y han visto mejoría cuando lo ponen? Ok, va a depender mucho de la clínica. Muchas veces llegan los pacientes, se acabó de pelear con el novio, obviamente está reteniendo CO2, y llegan acá, estoy entumido, a ver, mírame, respira, y solitos se van desentumiendo. ¿Por qué? Porque se llenaron de CO2. Cuando empiezan a respirar normalmente, vuelve otra vez el oxígeno a fluir por la sangre y ya se empiezan a recuperar. Luego los que no tengan mucha experiencia hospitalaria, luego van a ser, ustedes van a tener muy buen ojo clínico para detectar todo ese tipo de situaciones. La mascarilla con reservorio es ideal en situaciones de urgencia en las que es necesario que el paciente reciba oxígeno con una concentración elevada de hasta el 80% de FiO2 durante un breve periodo de tiempo. Esta mascarilla se puede colocar rápidamente y proporciona una tasa de flujo de 10 a 12 litros por minuto en situaciones de urgencia. Por ejemplo, este dispositivo se puede utilizar, al igual que la mascarilla simple, para la secuencia de intubación rápida para preoxigenar al paciente. Recordemos, yo creo que se hace más que nada por costumbre, de que vamos a intubar, le acercan el mal llamado ombú, que es la bolsa válvula mascarilla, ahí está. Y el paciente, espérate, te voy a intubar. Entonces, lo ideal para una preoxigenación, preintubación, sería un dispositivo de bajo flujo en los pacientes que se vayan a intubar. A menos que llegue el paciente inconsciente, ¿sí? Ahí sí, reflejo prepebral, cánula de Guedel, abate en la lengua, pero tampoco, y dale con todo, no sube, no. Es una ventilación cada 6 segundos. En un minuto les va a dar 12 ventilaciones. ¿Por qué? Porque si ustedes les dan con todo, ¡fam!, y el paciente se acaba de echar unos tacos, ¿qué va a pasar? Se va a broncoaspirar y vamos a complicar más la situación. Por eso, es suave y una ventilación cada 6 segundos. Aquí vamos a entrar en el debate que les dije. ¿Usar o no humidificación de burbuja en la psicoterapia de bajo flujo? Ojo, este artículo solamente habla de bajo flujo en adultos hospitalizados. Humidificador, borboteador, o como el meme que dice gorgoteador, como quieran llamarle. Yo creo que todos lo hemos utilizado en algún momento. ¿Ustedes humidifican o no humidifican cuando colocan puntas nasales o mascarilla o cualquier dispositivo de bajo flujo? ¿Ponen el humidificador cuando lo tienen? Porque a veces no hay. ¿Sí o no? ¿Qué dice el público? La mayoría lo ponemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos asemejar lo más fisiológico que se puede al cuerpo. Los vellos nasales son para algo.
para que el aire entre, si lo respiramos muy frío, que se humedezca y que entre tibio hacia el pulmón. Entonces, pues de perdida le vamos a dar un poquito de humedad al oxígeno que le vamos a suministrar y no lo vamos a suministrar tan seco. Pero aquí vamos a leer este resumen de este artículo. Dice que actualmente no existen ensayos clínicos aleatorizados que hayan demostrado que la humidificación de burbujas no calefaccionada mejora la entrega de oxigenoterapia en términos de humedad, calor y confort. La evidencia ha mostrado que el empleo de oxígeno a bajo flujo mediante cánula nasal es bien tolerado sin necesidad de acondicionamiento. Los que vemos pacientes, sabemos que la mayoría te va a referir, me está molestando. La mayoría, aunque esté bajo el flujo, cuando se lo administra seco. Se ha mostrado que este sistema de humidificación entrega una humedad absoluta cercana entre 10 y 20 miligramos por litro a temperatura ambiente. Estos valores se hallan muy por debajo de los requisitos fisiológicos mínimos, que es 34 miligramos sobre decilitro en la tráquea y de 44 bajo el nivel de la bifurcación de la tráquea. Diversos reportes concluyen que la temperatura máxima alcanzada por estos equipos fue similar a la temperatura ambiental, en promedio unos 20 grados Celsius o menos, e incapaz de hidratar la fuente de gas independientemente del flujo empleado. Rhodes dijo, estos presentaron un hallazgo similar y reportaron que los humidificadores de burbuja o humidificadores o borboteadores no logran una temperatura distinta a la ambiental, independientemente del flujo y el volumen de llenado. Él concluye que no se recomienda el uso al no cumplir las recomendaciones mínimas. Él dice que no vio una mejoría, incluso hasta 6 litros en la clínica del paciente. Otros estudios les van a hablar sobre de que no se alcanza adecuadamente una buena humidificación, y otros hablan de la colonización que hay en el humidificador, de que se puede llegar a colonizar bacterias en el humidificador, las cuales pueden entrar hasta la vía aérea del paciente. Otro estudio aleatorizado en sujetos que recibían oxigenoterapia de bajo flujo de forma crónica mostró que el humidificador de burbuja no acondicionó adecuadamente el oxígeno inspirado, tampoco previno la deshidratación del moco ni el empeoramiento de la función pulmonar. Aquí habla de pacientes crónicos, por ejemplo, los que usan oxígeno en casa, efisema pulmonar principalmente. En esto se concluye que los humidificadores de burbuja no logran requerimientos mínimos de acondicionamiento del gas suministrado a través de un sistema de bajo flujo. Y aquí hablan de la contaminación y el tiempo operacional. Un metaanálisis que incluyó a 25 pacientes comparó la entrega de oxígeno a bajo flujo. Los británicos y la guía británica, la Sociedad Británica de Tórax, sugieren no emplear la humidificación cuando se utiliza oxigenoterapia de bajo flujo por no contar con evidencia de un beneficio clínicamente significativo y porque conlleva mayor riesgo de infecciones. Como les digo, siempre voy a hablar del sector público porque pues es donde más carencias hay. A lo mejor en la institución verde sí hay un poquito más. Mandan ya sé que o sean nuevos los dispositivos para humidificador o los lleven a esterilizar, ¿sí? Pero ¿qué pasa en otras instituciones? Pues ya no ocupó vámonos, una media lavada y el que sigue. Entonces, este amigo habla sobre la colonización de bacterias principalmente. Entonces, es cambiar, por ejemplo, algo que toda la vida quizá hayamos hecho, de que, hey, ponle el humidificador, porque si no se le va a resecar, o no va a tener buen manejo del moco, o se le va a resecar la vía aérea. Entonces, ¿le ponemos o no le ponemos humidificador a los dispositivos de bajo flujo? Lo recomendado es no, pero
Yo creo que sí podríamos valorar las necesidades del paciente. Claro. Si el paciente requiere demasiada receptividad, podríamos usarlo. Si no, no podemos usar. A final y al cabo, cada paciente es diferente, ¿sí? Cada paciente es diferente, cada patología se va a comportar diferente en cada uno de los pacientes. No hay suficiente evidencia aún. Se ha estudiado, sí, pero no ha habido nada concluso de que diga no, o no ha habido nada concluso de que diga sí. Incluso cuando ya el paciente está intubado, hay ciertas patologías que no le deben de poner ni la unidad térmica o cascada, ni siquiera un filtro HME. ¿Por qué? Porque esos pacientes tienen que tener su vía aérea seca, sobre todo en los pacientes de sangrado de tubo digestivo, en los pacientes que ya se detectó un sangrado a nivel pulmonar. Si nosotros le mandamos humedad y calor, ¿qué va a pasar con los mocos? Se van a fluidificar, ¿sí? Entonces se puede llegar a complicar más el paciente. Entonces, a veces te dicen, no colocar cascada ni filtro, que entre seco el aire. ¿Por qué? Porque está indicado en ese tipo de casos, incluso en los pacientes intubados. Como siempre digo, la clínica manda. ¿Sí? Si vemos que el paciente, como dice la compañera, me refiere, mucha molestia, vemos que ya está bien reseca las narinas, póngale un humidificador. Pero la mayoría de las veces no va a haber humidificadores. Si los tienen, úselos. La clínica manda, cada paciente es diferente, ¿ok?